Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, y también la colaboración institucional del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente de Novasoft, Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 2008, y tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, don Antonio Ávila. La tribuna es suya. Señor presidente de Novasoft, presidente del Fórum Nueva Economía, secretario general de la Fundación Ramón Areces, autoridades, señoras y señores, buenos días. Quiero comenzar esta presentación con una felicitación a los organizadores y a los patrocinadores de esta tribuna. Un foro que propicia el debate, que promueve el intercambio de experiencias sobre el desarrollo de iniciativas, sobre propuestas relativas a distintos ámbitos de la actualidad económica, de la actualidad política y social. Como andaluz y como consejero de Economía, de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, es una satisfacción hablar de la realidad emprendedora que existe en Andalucía y mostrarlo con hechos. De ahí que sea un honor el poder presentarle a uno de sus exponentes, a Francisco Javier Barrio Nuevo, cuya trayectoria amplia e intensa ha merecido reconocimientos, como se acaba de decir, como el de ser distinguido con la Medalla de Andalucía o con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Por ello, para mí va a ser difícil seguir la recomendación que hacía Mazarino de que más vale no pretender alabar las virtudes de un amigo. Francisco Paco, un empresario andaluz de Málaga y del que me separa apenas un mes la fecha de nacimiento, un amigo a quien quiero agradecer su invitación para presentarle. Y puede sorprender que se recurra a un político para presentar a un empresario, pero lo público y lo privado no son incompatibles, son complementarios para impulsar la iniciativa emprendedora. Así lo creo, así lo hemos entendido y desarrollado en Andalucía desde hace años, y el Gobierno andaluz lo ha entendido así a la vez que los agentes económicos y sociales. En el inicio de nuestra andadura autonómica, el Gobierno andaluz impulsó la creación del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. En 1988 nacía el Parque Tecnológico de Andalucía, donde se iba a fraguar en el seno de su incubadora de empresas el proyecto de un joven Francisco Paco Barrio Nuevo. Un proyecto que en 1993 y con solo 28 años hizo realidad con la constitución de Novasoft. Ahí empezó todo. Sobre lo que ha sucedido después y de cómo ha crecido y desarrollado su modelo de negocio, estoy seguro que les hablará a continuación. Y lo hará apasionadamente, porque, y ese es uno de sus rasgos característicos como persona, Paco es un curioso insaciable. Es un constante estudioso, un entusiasta, buscador para aportar soluciones sobre la base de tres conceptos: del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. Esos tres elementos constituyen tres pilares de la sociedad del conocimiento, uno de cuyos padres, Peter Drucker, enunció que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Con toda seguridad se podría decir que Paco Barrio Nuevo se identificó con este lema y que lo asumió. A lo largo de estos 17 años ha desarrollado su propio concepto de empresa, que más allá del negocio trasciende también a lo social. Ha creado una cultura corporativa basada en la formación, en la creatividad, en la innovación y en la tecnología. Una cultura que él ha alimentado desde el convencimiento de que las ideas y la formación son capital de la empresa.
y que el conocimiento aumenta exponencialmente cuando se comparte. Con ello, además, ha aportado una nueva dimensión social a la propia organización empresarial, al establecer un sistema de trabajo flexible en el que el acceso de los trabajadores a la información va unido a su capacidad de iniciativa y a su participación también en la toma de decisiones. Es lo que llama la descentralización controlada en su libro El arte de emprender en Andalucía. Paco ha proyectado esa dimensión también hacia el exterior, al concebir la empresa como un ente socialmente responsable, responsable ante los intereses vitales de sus clientes, de sus proveedores, de su mercado, de su entorno local. Es por ello que aboga por supeditar el beneficio inmediato a la solidez estratégica de la empresa y lo pone en práctica. Y también por lo que apoya la creación de empresas spin-off, pero también reflejan esa dimensión social de su actividad el ser socio protector de la Fundación Museo Picasso de Málaga o presidente de la Fundación Manuel Alcántara. En sus experiencias, en sus proyectos, no son meras palabras vacías de contenido, la flexibilidad, la formación, la innovación, la tecnología, la participación, la responsabilidad social, la visión a largo plazo, la capacidad de trabajo y de asumir riesgos. Son conceptos que pertenecen a la actitud vital de un emprendedor, diría, en estado puro. Una actitud que representa una cultura emprendedora que es un vector fundamental en el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma de Andalucía. Una cultura que ha ido unida a la profunda transformación que ha experimentado Andalucía en los últimos años y que hoy en día sigue siendo un factor, un elemento básico en la política económica del Gobierno andaluz. Innovación, conocimiento y tecnología son, junto con el respeto al medio ambiente y la renovación de nuestros sectores estratégicos tradicionales, las bases de un modelo productivo sostenible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental, y que el Gobierno de Andalucía impulsa desde diversos ámbitos. Concretamente, y en el contexto que nos ocupa, mediante el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y mediante la apuesta por la investigación y su transferencia a las empresas, desde las 10 universidades andaluzas, algunos de cuyos rectores nos acompañan hoy, así como en los 11 parques científico-tecnológicos y los 37 centros tecnológicos existentes en Andalucía y que funcionan, están articulados en red. Un ámbito en el que Paco Barrionuevo está implicado directamente y de lleno, como es natural en él, desde la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Málaga, como patrono fundador de la Corporación Tecnológica de Andalucía, o con su decisión de ubicar sedes de Novasoft en los parques Cartuja 93 de Sevilla, Geolit de Jaén, además de la existente en el propio Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Es obvio que a ello contribuye en gran medida la actividad del Grupo Novasoft, pero como les decía, hablar de eso corresponde a su presidente, corresponde a Paco. Emprender exige riesgo. Yo estoy convencido de que los emprendedores tienen una menor aversión al riesgo que la media. Y también exige imaginación. Citó Montañe que una imaginación fuerte produce el acontecimiento. Y Paco nos ha dado, afortunadamente, muchos acontecimientos, como el de establecerse en un parque tecnológico, el de Geolit, en un pueblo de Andalucía, en Mengíbar, cerca de Jaén, dando trabajo a más de 40 ingenieros jóvenes. Aprovecha con esa decisión un espacio creado desde lo público en el que la cooperación empresarial es factible. Aprovecha una universidad generadora de jóvenes ingenieros. Aprovecha unas buenas comunicaciones y se inserta en esa red a la que me refería de espacios tecnológicos de Andalucía. Fue allí el pasado mes cuando me honró proponiéndome esta presentación y fue allí una vez más donde se producía esa confluencia entre lo público y lo privado en la que estamos empeñados en Andalucía para el desarrollo de un sistema andaluz de innovación sobre el que se ha configurado buena parte de nuestro despegue tecnológico. Termino, señores y señoras. Uno de los principales científicos, si no el que más, del siglo XX, Albert Einstein, dijo que quien supera la crisis
se supera a sí mismo sin quedar superado. La última vez que he leído esta frase ha sido en un artículo reciente de un emprendedor andaluz paradigmático, de Francisco de Paco Barrionuevo, con él las dejo. Muchas gracias. Excelentísimo secretario de la Presidencia del Gobierno, excelentísimo consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, magníficos rectores de la Universidad de Málaga, Huelva y Jaén, excelentísimo y querido alcalde de Málaga, autoridades, amigos y amigas todos. Lo primero, agradecer de todo corazón al consejero Antonio Ávila por las amables palabras que ha tenido conmigo. Por supuesto, agradecer al Foro Nueva Economía y a su presidente, José Luis Rodríguez, por darme la oportunidad de subir a este estrado y dirigirme al selecto público que me acompaña hoy. No quiero olvidarme de los patrocinadores del foro, el Corte Inglés y Fundación Ramón Areces, pues sin su generosidad este tipo de eventos no se podrían celebrar. Novasoft, compañía que tengo el honor de presidir, acaba de cumplir 17 años y va camino de la mayoría de edad. Para una empresa de base tecnológica intensiva en conocimiento, es un reto mantenerse tantos años en un sector donde los cambios están a la orden del día, por mor de la influencia directa que tiene el factor tecnológico. Y no solo nos hemos mantenido, sino que desde nuestro humilde nacimiento hemos ido creciendo año tras año, en todas las magnitudes económicas y en todos los indicadores relevantes. A fecha de hoy hemos superado la cifra de 1.000 empleados que trabajan en el grupo Novasoft. Algo de lo que nos sentimos muy orgullosos todos los accionistas. Otro dato de relevancia es que a cierre del ejercicio fiscal 2009 el patrimonio neto de Novasoft está cercano a los 18 millones de euros y la valoración del inmovilizado material afecto a la actividad cuenta con un valor de tasación que supera los 22 millones de euros. Estos datos cobran más relevancia si se añade que Novasoft se constituyó en el año 1993 con tan solo 3.000 euros. ¿Qué razón tenía una publicidad que hacía un gran banco en el Wall Street Journal hace años y decía: las ideas son capital, todo lo demás es solo dinero? Ciertamente hemos hecho posible el sueño que tuvimos mi socio y compañero de fatigas, Juan Fajardo, y yo caminando por el Paseo Marítimo del Palo, una barriada de Málaga, allá por la primavera de 1993. Allí gestamos el crear Novasoft. En aquel entonces tan solo teníamos 28 años. Novasoft nació en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, y allí tuvimos nuestra primera sede social, concretamente en el edificio incubadoras Vic Aeronova. Con posterioridad nos trasladamos a la Sarquía, entre dos maravillosos pueblos costeros, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria, cargados con un mar de historias. Me refiero a Rincón de la Victoria, como he dicho antes, y Vélez. Regresamos en el año 2003 al Parque Tecnológico de Andalucía, y en la actualidad tenemos 2 edificios en propiedad en dicho parque y nos consideramos una de las empresas pioneras y más emblemáticas, sin menoscabo, de los cientos de empresas constituidas por emprendedores locales. Todas ellas formamos la columna vertebral de esta tecnópoli. Novasoft además dispone, como ha dicho anteriormente el consejero, sedes en el Parque Tecnológico Cartuja 93 en Sevilla y en el Parque Científico Tecnológico Geolit en Jaén, 2 parques que nos han acogido y donde tenemos fuerte presencia también. Por esta razón, Novasoft mantiene un vínculo muy estrecho con los 3 principales parques tecnológicos andaluces. Al igual que ha dicho el consejero, que no hay duda de la importancia de la red de parques tecnológicos y la influencia de los mismos en el sistema de innovación andaluz, pues son pieza clave de la economía del conocimiento en Andalucía. Los hitos más relevantes que han marcado mi vida profesional como empresario han sido al frente de Novasoft. Recuerdo la feliz idea de impulsar un proceso de diversificación relacionada a principios del año 2000. No exento de riesgos. A pesar de ello, esta ha sido una de las decisiones más importantes que tuve que tomar en Novasoft y que más valor han creado en nuestros stakeholders. Sin duda, los más beneficiados han sido los cientos de empleados a los que este proceso de diversificación les ha permitido avanzar en sus planes de carrera.
Una empresa debe ser capaz de generar emociones en sus trabajadores, desarrollando un ambiente de excelencia. Y esta es la vía más segura de fidelizar y atraer a nuevos talentos. En Novasoft tenemos claro 4 premisas fundamentales que están insertadas en nuestro código genético de empresa. La primera, no cejar en el empeño de satisfacer a todos nuestros clientes, para así asegurarnos negocios recurrentes. Lo que el profesor Huete venía a decir como el clienting. En segundo lugar, ponernos unos objetivos que conlleven resultados increciendo. En tercer lugar, balancear con justicia y equidad los intereses y expectativas de todos nuestros stakeholders. Y por último, y por ello no menos importante, la sostenibilidad económica y la responsabilidad social, mediante el despliegue de políticas basadas en los principios de responsabilidad social corporativa. Siempre que mantengamos estas premisas, Novasoft seguirá recompensada por el mercado. La lección que se puede extraer de todo ello sería: a más acciones basadas en la ética, responsabilidad social y aplicación de conceptos empresariales bajo la égida de la excelencia, mayor retorno a medio y largo plazo. La principal misión de un líder empresarial es armar una configuración institucional que dé como resultado un gobierno corporativo que ofrezca las garantías y preserve los intereses generales frente a los particulares. Y el primero que debe dar ejemplo con su generosidad es el propio líder. En ese sentido, la gobernanza en Novasoft emula a la de cualquier empresa que cotiza en el mercado de valores. Por ello, el máximo órgano de decisión en Novasoft es el Consejo de Administración de la sociedad holding. Allí se toman las decisiones críticas y trascendentes del grupo empresarial, además de la formulación estratégica como principal responsabilidad. Desde el principio, los accionistas fundadores tomamos la determinación de incorporar a este órgano vital consejeros externos independientes que aseguraran los intereses generales por encima de los particulares. El Consejo de Administración de Novasoft dispone de un reglamento soportado sobre las directrices del Código de Buen Gobierno de las Empresas. Permítanme que aproveche la oportunidad de nombrar a los miembros del Consejo y así reconocer su magnífica labor. Consejero externo dominical y a su vez consejero interno ejecutivo, don Juan Fajardo, y socio fundador junto conmigo, don Rafael Pérez Márquez por Mediterranean Capital, don José Luis Salcedo por Unicaja y yo mismo en nombre de mi sociedad unipersonal. Y como consejero independiente, el doctor José Santacreu, que está también aquí presente. Y como secretario del Consejo, don José Antonio Fernández. Para todo ello, solo tengo palabras de agradecimiento, respeto y admiración por su desempeño. Tengo el convencimiento de que los líderes empresariales se han configurado como tales a través de su quehacer diario y continuo afán de superación, de manera inexorable. El empresario resulta ser la persona de vértice o líder que está al frente y consigue que todos le sigan. En realidad no se debe considerar líder al que no esté capacitado para mejorar o mantener la situación presente de la empresa que lidera. Este hecho es una condición sine qua non. En este sentido, realizo la siguiente aserción. El líder debe conseguir las metas que proponga la organización y para ello rodearse del equipo adecuado con intención de ambicionar lo mismo. Ante ello, la responsabilidad última en la consecución de dicho objetivo es del líder. La diferencia principal del líder empresarial estriba, sobre todo, en la habilidad de granjear voluntades y hacer que todas las personas a las que lidera se sientan identificadas con él o ella, sin convertirlas en serviles, sino en compañeros, compañeras de viaje. Ahora bien, cuanto más se consiga que el liderazgo sea repartido y compartido, mayor será la capacidad de decisión e influencia de la persona de vértice con sus colaboradores. Es humanamente imposible encontrar al líder perfecto, que tenga cualidades de gran estratega, avezado, humano, munificente, cercano, divertido, buen gestor, comunicador, ejecutivo, diplomático, bien intencionado, clarividente. Todos sabemos que es harto difícil hallar una persona que tenga todas esas cualidades. Por tanto, debemos acostumbrarnos a líderes imperfectos. En definitiva, donde se ven a los líderes empresariales es a la hora de traspasar sus experiencias y vivencias a sus colaboradores, mediante la formación continua y el mentoring sin reservas. Por tanto, un buen líder de empresa tiene que ser a la vez
un creador de líderes. Otro aspecto a destacar de Novasoft es su estructura organizativa, capaz de amoldarse a los cambios rápidamente. Y todo ello calafateado por la metodología de excelencia empresarial, que nos permite crecer de forma sostenible. O dicho de otro modo, que nos asegura navegar por los mercados y sectores de actividad sin que tengamos vías de agua. Novasoft dispone de una estructura orgánica flexible y cuasimatricial, trasladando así la toma de decisión a todas las capas de la estructura y sobre todo a los colaboradores que interactúan de manera directa con los clientes y los mercados. Existe a su vez una clara orientación manifiesta hacia los objetivos, como centro de gravedad de la estructura. De ese modo se tamizan las dependencias jerárquicas. Se impone la lógica de los objetivos y de los intereses generales versus personales. Por esta razón, en Novasoft no existe retribución ligada a objetivos individuales y sí a la consecución de objetivos generales y su participación en los mismos. Hemos conseguido implantar la cultura del empowerment y accountability como seña de identidad, sobre todo en mandos intermedios y máximos responsables de la compañía, aunque sin renunciar a trasladar ese espíritu a toda la organización. Los conceptos conciliación y equilibrio entre lo familiar y lo profesional son términos que cobran realismo en el grupo Novasoft, a pesar de que siempre nos hemos puesto objetivos ambiciosos. Año tras año y hasta la fecha lo hemos superado con creces. Sin caer en la autocomplacencia, deciros que Novasoft es una empresa con un modelo empresarial consolidado y sui generis, muy acorde con las tendencias de responsabilidad social corporativa y sustentado en los criterios de excelencia de la European Foundation Quality Management. Para mí, la mejor definición de sostenibilidad la hizo Brundtland, la que fuera en 3 ocasiones primera ministra noruega. Y leo textualmente: sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer, sacrificar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Por esta razón, la recién aprobada Ley de Economía Sostenible nos viene a proponer un marco regulatorio que intenta evitar los abusos del pasado. Soy convencido de lo que nos vino a decir John Elkington en 1997 en su libro Cannibal Workforce. Él habló por primera vez del concepto triple cuenta de resultados. En resumen, viene a decir que la empresa que no tenga en cuenta en sus resultados los 3 vectores siguientes, el económico, el ambiental y el social, no será sostenible y terminará por sucumbir ante las presiones de sus stakeholders y, por ende, de sus competidores. Nuestro negocio se centra en desarrollar software a demanda, implantación de la suite de aplicaciones disponibles bajo la modalidad de código de fuentes abiertas, consultoría de valor en procesos y tecnología, outsourcing en servicios tecnológicos, outsourcing de procesos de negocio, lo que se dice BPO, prestación de servicios de comunicación inalámbrica, Wi-Fi, WiMAX, además de nuevas actividades en sectores de la enseñanza y restauración ecológica con las marcas Novasculi y Softfood. Seguimos trabajando en lo que denominamos autogestión, permitiendo a la alta dirección y cargos intermedios dedicar sus esfuerzos a la planificación estratégica y a la definición de objetivos, dejando la toma de decisiones y el despliegue de objetivos a los responsables distribuidos por áreas y departamentos de todas las empresas del grupo. En el capítulo de la investigación, desarrollo e innovación, Novasoft lleva invirtiendo una media del 12% de sus ingresos anuales en I+D+I. La innovación radical como estrategia competitiva nos ha ido permitiendo año tras año la creación de soluciones, productos y servicios que son ampliamente conocidas en el mercado. Sabemos que la verdadera competencia no es entre productos y servicios, es sobre todo entre modelos empresariales. Cada vez más las empresas son requeridas por un cliente por el hecho de ser una empresa diferente e innovadora, pero sobre todo por la capacidad de generar emociones entre sus clientes y el resto de grupos de interés. Por ello me viene a la cabeza una cita de Gary Hamel en referencia a la creación de empresas, que decía lo siguiente: crear una causa, no un negocio. Las empresas tradicionales, las que hacen más de lo mismo, no podrán acceder al nuevo espacio competitivo de los nuevos mercados y nichos que se reinventan cada día. Esto es consecuencia de la variedad estratégica que desarrollan las empresas con modelos empresariales innovadores. La innovación en el modelo puede considerarse como una meta-innovación en tanto en cuanto una empresa puede llegar a cambiar las reglas del juego de la competencia en un sector, en un mercado o en un campo empresarial.
La innovación es el santo grial que no para de buscarse en la empresa, pues nunca se termina de encontrar. Mi recomendación va en la línea de provocar cambios entre las dimensiones producto-cliente, necesidad-situación, sacando el producto de su contexto lógico, en resumen, invitarnos a salir del pensamiento tradicional analítico para generar un pensamiento analógico. Peter Drucker, más trascendente, nos decía que la innovación es una nueva comprensión del papel del hombre en el universo. Y esto significa que la innovación, más que ser una afirmación del poder humano, es la aceptación de la responsabilidad humana. No debemos caer, por tanto, en reduccionismo a la hora de entender la innovación únicamente como una acción incidental que hace más competitiva a la empresa. Hay que innovar principalmente porque coadyuva a la empresa a desarrollar nuevas capacidades esenciales. Por esta razón, el proceso de la verdadera innovación suele ser doloroso y nada trivial en la empresa, lo menos parecido a una canonjía. Siempre he dirigido y dirigiré con estrategias muy definidas y acordes al entorno y a la situación en la que estamos en cada momento. Por ello, cuando he tenido que elegir entre rentabilidad a corto plazo o bien longevidad de la empresa, me he decantado en todo momento y situación por longevidad y perdurabilidad de la empresa, por encima de los intereses particulares. Esto no quiere decir otra cosa, sino que Novasoft está orientada a sus trabajadores, clientes, accionistas, proveedores, aliados y como no a la sociedad. Esta sensibilidad con todo nuestro grupo de interés está permitiendo a Novasoft seguir cumpliendo con todos sus objetivos y metas. Como muestra de nuestro compromiso, constituimos la Fundación Novasoft en el año 2003, con el ánimo de disponer de un instrumento por el que gestionar todas las acciones de responsabilidad social corporativa. Con respecto a la cooperación competitiva, estamos llevando a cabo alianzas con nuestros competidores. Este escenario ha sido necesario a la hora de obtener nuevos contratos y clientes. Novasoft ha conseguido de este modo el respeto de sus competidores, al haber llevado a cabo una estrategia de marketing constructivo, es decir, no intentar eliminar del mercado a un competidor, no copiar productos, sino desarrollar otros nichos de mercados todavía por explotar. Y, en definitiva, no ser un seguidor y sí un líder. Como botón de muestra, Novasoft mantiene actualmente más de 20 uniones temporales de empresas, UTEs, en distintos grados de participación y con compañías que son nuestras competidoras. Por resaltar algunas de las empresas con las que vamos en UTE con asiduidad, pueden ser Telven, Everis, Adiel, Deloitte, Price, Diasoft, Esteria, Ibérica, Telefónica, entre otras. No quiero terminar mi intervención sin mirar más allá de Novasoft y su entorno, y para ello daré algunas claves sobre Andalucía. En primer lugar, deciros que Andalucía es receptiva al emprendimiento. La sociedad andaluza tiene la madurez necesaria para discernir al buen empresario que crea valor del que solo quiere especular. Y es esta la lógica que nos permite haber pasado de un total indiferencia con respecto a la figura de emprendedor a un total apoyo y mimo al joven emprendedor, empresario. Otro de los actores principales del sistema de innovación es la universidad. La implantación del espacio europeo de educación superior mejorará, más si cabe, la calidad de los egresados. Además, las universidades andaluzas están muy comprometidas en todo lo concerniente a la creación de empresas, sobre todo de base tecnológica y al amparo de los grupos de investigación. Estos hacen las veces de úteros engendradores de empresas en las que denominamos spin-off universitarias. Me permito la licencia de resaltar el magnífico papel que está haciendo la Universidad de Málaga en todo lo relativo al emprendimiento y al frente de mi querida y magnífica rectora, doña Adelaida de la Calle. En el sector de empresas andaluzas de base tecnológica e intensiva en conocimiento comienza a observarse un acervo empresarial que brilla con luz propia. Por esta razón debemos estar muy orgullosos de nuestros empresarios y de nuestras empresas. Merced a las circunstancias, la prédica sobre el emprendimiento que está llevando a cabo el Gobierno es pertinente. Básicamente hay que seguir dando prevalencia a los emprendedores innovadores y mantener la hoja de ruta en este sentido, para así favorecer un nuevo modelo productivo más acorde con los recursos y capacidades existentes. Por todo ello, sería recomendable para la futura sostenibilidad económica de Andalucía y de España seguir apostando por un mayor nivel de endogeneidad del tejido empresarial y así aumentar el cómputo total de empresas comprometidas con sus territorios. Andalucía, a través de su red de parques tecnológicos y el sistema de innovación, se ha transformado en un biotopo adecuado para el desarrollo y la consolidación de empresas innovadoras.
incluso podemos aprovechar nuestra mejor posición de partida frente a otras regiones con mayor tradición empresarial, pero que su modelo empieza a tener síntomas de obsolescencia. No hay que olvidar que Andalucía dispone de los factores de producción necesarios y oportunos. Concretamente, me estoy refiriendo al factor humano, que resulta ser superavitario en calidad y cantidad. Por ello, los andaluces no debemos seguir permitiendo que Andalucía siga siendo objeto de tópicos disfrazados bajo disfemismos. Es inadmisible que se quiera seguir trasladando una imagen de una Andalucía de vagos y panderetas. Es imperdonable este tipo de declaraciones, venga de quienes vengan. No se pueden seguir generalizando. Es una injusticia y una maldad. Entrando de lleno en lo que defino como modelo competitivo avanzado, aplicado a las empresas autóctonas TIC, seguimos manteniendo un importante gap con respecto a las industrias TIC venideras de otros lares. Por este motivo, debemos mirar más allá de nuestras fronteras regionales y así asegurarnos la retroalimentación que conlleva consigo la internacionalización. La exégesis del modelo competitivo avanzado advierte que el futuro de la empresa andaluza, centrada en sectores de actividad de base tecnológica, pasa inexorablemente por alcanzar un tamaño mínimo eficiente. Para ello se me antoja un modo eficaz: agavillar a las empresas mediante alianzas duraderas, sin descartar que estas alianzas resulten la antesala de un proceso de concentración de las mismas. Ya para terminar, no quiero perder la ocasión de agradecer a mi familia por todo el apoyo que me da y más concretamente a mi querida esposa y compañera Susana, con la que llevo casado 20 años ya, y a mis dos adorables hijos, Marina y Ernesto. A ellos les debo todo y, lo más importante, el sentido de todo lo que hago. Y ya para acabar, definitivamente, quisiera cerrar mi intervención con un poema de mi querido amigo y poeta Manuel Alcántara. Y dice así: son injusticias pequeñas todas las que aquí nos hacen, no hay que tomarlas en cuenta. Hay una injusticia grande, que nos espera la tierra y que los ojos acaben. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero don Antonio Ávila, muchas gracias a don Francisco Barrionuevo. Voy a empezar el coloquio invitando a que intervenga en él a don Felipe Romera, presidente de la Asociación Española de Parques Tecnológicos y presidente del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Bueno, presidente del parque está ahí en la mesa, que es el consejero, ¿eh? Yo soy el director general y bueno. Paco, la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón de verdad de la economía española, ¿no? En los parques españoles hay 5.000 empresas, 5.000 empresas de las 40.000 innovadoras que hay en España. Estas 5.000 empresas, el INE dice que son las empresas más innovadoras de España. Son más innovadoras que las empresas que no están en los parques. Esto, las últimas estadísticas, se ha puesto una referencia a si la empresa está en el parque o no y se han podido hacer estos estudios. Lo que los parques sabemos hacer, en Andalucía quizá incluso más que en otras regiones, pero en general en España los parques sabemos hacer es crear empresas, como la tuya, pequeñitas, que van creciendo. Lo que no sabemos hacer es crear empresas de gran dimensión. Cuando uno analiza las empresas de los parques, las buenas, como puede ser Novasoft, están alrededor de las decenas de millones de euros de facturación. Y con eso, la economía española le es difícil crecer de una forma importante con respecto a ser capaces, como han sido capaces de hacer, por ejemplo, en Silicon Valley, crear empresas de miles de millones de euros anuales de facturación. Bueno, yo no pretendo que en España de golpe seamos capaces así de golpe de crear estas empresas de miles de millones, pero sí de centenares de millones de euros. Y hay un ramillete de empresas en las que yo creo que se encuentra Novasoft, un ramillete de unas pocas centenares de estas empresas donde podrían dar ese salto. La preocupación de todos los parques es esa, es decir, conseguir que nuestras empresas tengan una mayor dimensión, porque es lo que favorecerá el desarrollo económico de los lugares donde se instalen y, por lo tanto, de un mayor protagonismo en los parques. Después de todo este rollo tremendo, la pregunta es muy concreta, es decir,
¿Qué necesitan las empresas como la tuya para dar ese salto, ese salto en dimensión, sabiendo que la innovación es un elemento clave, que la internacionalización también, pero realmente, ¿qué se necesita? ¿Tú qué pedirías? Aquí que hay mucha gente que con oportunidades de recibir información muy concreta, ¿qué necesitas tú y, por lo tanto, ese conjunto de empresas que estáis en las decenas de millones de euros de facturación al año para dar ese salto a centenas y ojalá alguna de vosotros pueda facturar miles de millones? Muchas gracias, Felipe. Tú y yo, que trabajamos hace tiempo en múltiples proyectos, bueno, pues conocemos dónde están las deficiencias y me da la oportunidad tu pregunta de poder, bueno, pues escribir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Y poderlas poner aquí a un público muy interesante. Lo primero, yo diría que hay varios factores, un factor exógeno a la empresa propiamente dicha o factores endógenos, ¿no? Y en este caso voy a tocar los dos. Primero, el endógeno, yo creo que muchos de los problemas están en la propia empresa, que no desarrolla un modelo empresarial, que no crea una estructura acorde a las circunstancias que esa empresa va quemando etapas, y yo creo que muchos de los errores están ahí, ¿no? Y bueno, pues esto cada uno tiene que superarlo y tiene que ser capaz de lógicamente cambiar esa estrategia según el entorno va cambiando, etcétera, ¿no? Vamos a entrar en los factores endógenos. Uno de ellos, yo me quedo y siempre lo digo, aunque mi discurso muchas veces se puede llevar a una interpretación que no es la que yo me gustaría, que no es la que me gustaría a mí, por eso intentaré esta mañana temprano, que es cuando estoy más lúcido, pues de contar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que deberíamos hacer. Primero, la compra pública. La compra pública es un elemento dinamizador de empresas y eso ocurre en los mejores países que van por delante años luz de España. La compra pública es absurdo, bueno, pues no contar con las empresas cercanas, con las empresas donde de alguna manera tienen que nacer en un entorno donde su mercado doméstico es el primero que tiene que darle la confianza. ¿Cómo va una empresa a crecer cuando su cercano, su cliente cercano no confía en él? Con lo cual es muy difícil que esa compañía pueda saltar a otros mercados si el mercado cercano no le da esa confianza. Yo creo que ahí es cierto que en unas comunidades se dan con mayor medida, en otras menos, y en algunas situaciones también se dan soluciones que no son las adecuadas. No se trata de cerrar fronteras, ni dar los contratos a dedo, etcétera. No se está hablando de eso. Se está hablando de desarrollar tecnología, desarrollar nuevos productos y servicios, pues a través de acuerdos de colaboración con empresas cercanas. Y los parques tecnológicos es un sitio donde hay un hervidero de empresas con unas capacidades tremendas y no se llegan a usar del todo. Y luego está la cuestión de financiación. Bueno, yo he puesto de varios ejemplos. Que en un trimestre que podéis entrar cualquiera a la página web del Silicon Valley, en un trimestre haya 2.500 millones de dólares puestos en una media de 300 empresas, muchas de ellas muy parecidas, con nombres parecidos a los que puede haber en el parque tecnológico de cualquier ciudad de España. Y en España, que levante la mano cuando de alguna manera puede acceder uno a fuentes de financiación, llámese capital riesgo u otras líneas de financiación. Ya no solamente problemas, incluso para el crecimiento, problemas para encontrar financiación de tu circulante de clientes. Entonces, cuando estamos en esa situación, en ese entorno tan hostil, pues es muy difícil que pueda salir como setas mucha más Novasoft o muchas más empresas que de alguna manera nacen pues con poco capital, pero como he dicho antes, con mucha idea y mucha fuerza. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Más financiación a empresas que realmente, y por supuesto con las garantías, no hay que dar dinero, no hay que regalarlo. No estoy pidiendo que se regale el dinero. Hay que pedir garantías, hay que exigir a los emprendedores, a los accionistas de esas empresas, que lógicamente si tienen que avalar con su nombre, con su propiedad, también avale. No se puede dar dinero gratuito del Estado, del erario público, a ningún empresario que de alguna manera después eso signifique que se pierda ese dinero. Por tanto, financiación, una de ellas, y dos, mayor confianza del mercado doméstico en una primera etapa. Eso no quita que después, lógicamente, esa empresa tenga capacidad para salir al mercado no solamente nacional, sino worldwide. Julio Vidal le pregunta ¿cuántas patentes ha registrado Novasoft en 17 años? Y Arturo López dice, ¿no debilita la fidelización de sus clientes el hecho de programar con códigos abiertos? La primera, patente ninguna. Modelo de utilidad, que yo recuerde, 4.
el software no se patenta. Y dos, estamos invirtiendo una media del 12%, como he dicho antes, del total de los ingresos. Hemos presentado, con CEDETI concretamente, llevamos presentando proyectos de hace 12 años, entre 10 y 12 años. Ahora con la Corporación Tecnológica de Andalucía hemos sido de las empresas en libertad que hemos puesto 1 millón de euros en efectivo al Sistema de Innovación Andaluz, a la Corporación Tecnológica de Andalucía. Cuesta mucho ganar 1 millón de euros haciendo software, lo puedo jurar. Y costó muchísimo poner ese dinero, pero entendemos que había también que devolver en parte lo que también, en este caso, el Gobierno de Andaluz, a través de sus instituciones, nos han ido ayudando en esas ayudas al I+D+I que hemos ido recibiendo año tras año. Entonces, por responder a la pregunta, diría eso, que modelo de utilidad, todas las que de alguna manera son proclives a la misma. Estamos apostando más por el código de fuente abierta. Entendemos que es lo que debemos de apostar. Ahí nos dan muchas más posibilidades a empresas que no disponen de un producto que, lógicamente, ya está copado, tiene copado el mercado y, por tanto, se resiste a, de alguna forma, cambiar el modelo de venta, licencia, uso por un modelo de código de fuente abierta. Nosotros apostamos por el código de fuente abierta. Muchas gracias. Novasoft ha sido la única empresa que ha cumplido su compromiso de recolocar a trabajadores afectados por el cierre de Vitelcon, una fábrica de teléfonos móviles. Le preguntan por qué ustedes han cumplido contratando a 23 profesionales y las otras empresas inicialmente comprometidas en hacer lo mismo no lo han hecho. ¿Cree usted que la culpa de que no se hayan recolocado todos los empleados de Vitelcon es de la Junta de Andalucía, como ha dicho Comisiones Obreras? ¿Qué tendría que darles la Junta de Andalucía para aceptar contratar a un mayor número de estos empleados? Bueno, lo primero, mis socios, Sadiel y AT4, están haciendo todo lo posible junto con Novasoft en poder solucionar una situación dramática de cientos de empleados, 174 concretamente, hace esto ya para 2 años, donde llevaban 3 años en una guerra abierta, donde daban una imagen del PTA muy complicada, donde bueno, pues teníamos que dar un paso adelante, un grupo de empresas, e intentar solucionar este problema. Ahí la Junta de Andalucía ayudó en todo lo que pudo. Lógicamente, en ningún momento hubo nada más que un acto de generosidad por 3 empresas concretamente que dijimos vamos a intentar hacer lo que se pueda por estos empleados. Lógicamente, hemos tenido que cambiar personas con unos skills muy orientados a la fabricación a lo que sería el servicio, el mundo de los servicios. Hicimos un proceso de formación muy intenso de cerca de 4 meses en aulas donde bueno, le dimos todo tipo de formación. Y de todos esos empleados, muchos de ellos nos siguieron y otros hemos sido capaces de insertar, llegando, creo recordar, unos 103 empleados están integrados ya en plantillas. Novasoft dio un paso más adelante en ese momento y ha incluido a cerca de 30 empleados de las antiguas extintas Vitelcon en la plantilla Novasoft. Y otros tantos, los otros 80 y algo, cerca de 80 lo tiene la propia Servivation, que no lo he dicho antes, es una sociedad que hemos constituido entre las sociedades que he dicho anteriormente. Yo creo que tanto la Junta como los accionistas actuales de Servivation, que es la empresa que se constituyó para dar solución a este problema, y yo soy convencido de que a cada problema una oportunidad. Hoy día Servivation es una compañía consolidada que tiene una cartera de pedido que ronda los 4 millones de euros, que se espera este año tener ya beneficios y, por tanto, desde un problema hemos convertido una oportunidad creando una empresa que ya empieza a ser sostenible, que ya no tiene que estar al amparo de la ayuda de nadie y que en este minuto se ha solucionado en parte la mayor parte de esos empleados que estaban, o esos trabajadores de Vitelcon que estaban en una guerra continua. Yo creo que de no hacer nada a lo que hay hoy, creo que hay un trecho importante en positivo. Cierto es que hay un grupo todavía de empleados que todavía faltan por integrar, pero estamos en ello. No nos imaginábamos, cuando se constituyó Servivation, la profundidad de la crisis y lógicamente, pues estamos intentándolo. Muchas gracias. Como usted ha saludado al principio del acto, tenemos el honor de que se encuentren hoy con nosotros los rectores de las universidades de Huelva, de Jaén y de Málaga. Le voy a invitar ahora, naturalmente, a los 3 y le cedo la palabra en primer lugar a doña Adelaida de la Calle, la rectora de la Universidad de Málaga. Muchas gracias.
Mis primeras palabras, presidente, llamo presidente no porque sea presidente de su empresa, sino porque es presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Muchas gracias por esta conferencia, la verdad, y por estas aclaraciones en las que creo que estamos disfrutando. Es evidente que tienes muy claro lo que es una empresa innovadora y cómo deben de funcionar el conjunto de la triple hélice. Lo sé porque trabajas con la Universidad de Málaga, es evidente, y nosotros trabajamos como portadores de conocimiento y transferidores de conocimiento hacia la empresa, tu empresa. Y es verdad que la Administración tiene un papel importantísimo en esa triple hélice. Primero, como diseñador de estrategias y apostando por esa estrategia. Pero es evidente que también es un cliente, es un consumidor. Y en ese sentido, la propia universidad también es una consumidora de los propios productos que genera al transferirlos a la empresa. Pero a mí sí que me gustaría hacer una pregunta, porque en este momento en el que decimos que la universidad, a través de la transferencia del conocimiento, es el motor económico capaz de transformar la propia sociedad en la que vivimos y además dar una salida a las crisis económicas, puesto que nos lo creemos los que utilizamos el discurso, sobre todo desde la propia universidad, a mí me gusta que lo diga un empresario desde su posicionamiento en la sociedad. Porque Novasoft es consumidora de transferencia en dos productos. Uno, el directamente que realiza con los grupos de investigación, y otro, que es muy importante, a través de los spin-off universitarios. Es decir, cuando hay un buen producto que se genera en un spin-off, eres capaz de asociarse con ese spin-off y poner un producto en el mercado, por lo tanto, genera innovación. A mí la pregunta que yo le hago es, ¿qué ha supuesto para su empresa precisamente utilizar esta herramienta? La de la transferencia directa con grupos y la de la transferencia a través de apadrinar spin-off universitario. ¿Es eso lo que a su empresa le permite no copiar, sino generar nuevos productos? Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por la pregunta. La verdad que me viene al pelo. Los retornos que hemos tenido con las alianzas que hemos hecho, incluso ha llevado a cabo la creación de nuevas empresas, de nuevas spin-off universitarias, donde Novasoft en ningún momento ha querido tener mayoría en el capital social, en ningún momento, siempre ha querido crear otras marcas, otras empresas, donde hubiese profesores, investigadores y alumnos egresados. Y en ese sentido tenemos ya hechos concretos. Tenemos una sociedad llamada InnoStrategy, G2 Crea, Insecta y Mobile Software Entertainment. Estamos siempre hablando con equipos de investigación, viendo qué están desarrollando y nosotros automáticamente estamos viendo su aplicabilidad. Y esta es la clave. Y de ahí surge ese maridaje, esa unión perfecta que yo creo que estaban necesitando también esos spin-off universitarios. Faltaba esa empresa tractora que diera soporte pues, dar esa visión de mercado, dar ese soporte también en el aspecto pues, de los servicios generales y bueno, estamos encantados. Es decir, los retornos que estamos obteniendo es, primero, esos recursos. Nosotros estamos dándole la oportunidad de que de una manera prácticamente gratuita usen los recursos nuestros, la llegada a nuestro mercado, los canales de información que tenemos, nuestra visión, lógicamente, pragmática a la hora de desarrollar empresas. Y, por otro lado, también para nosotros es una magnífica oportunidad de poder estar interactuando con esos equipos de investigación que nos están trasladando conocimiento en estado puro. Yo creo que entiendo que las empresas que hoy en este minuto no hayan vivido esta experiencia están teniendo un costo-oportunidad muy importante de no usarlo. Yo creo que si aplican, lógicamente, o se acercan más a esos equipos de investigación. Y luego también en la universidad muchas veces se tiene una imagen de que se cierran las puertas. En absoluto, nosotros hasta ahora, en todo y cada uno de esos equipos de investigación a los que nos hemos acercado, muchos de ellos nos llaman ya, porque se corre la voz, siempre predisposición, siempre ha habido interés, ganas y ilusión por las cosas que se hacen.
Centro Rectora, yo ahí, e incluso también, por supuesto, no quiero centrarme solo en la Universidad de Málaga, estoy colaborando con las 3 universidades que ahora mismo estoy sentado, con Jaén concretamente y con Huelva y con otras universidades. Yo animo a las empresas realmente a que busquen esos equipos de investigación y puedan desarrollar productos y servicios que realmente las dos partes van a salir beneficiadas. Muchas gracias. El alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre. Buenos días. Ante todo, quiero como alcalde de Málaga mostrar mi orgullo, mi satisfacción porque un empresario malagueño esté aquí en este foro prestigioso hablando de una experiencia empresarial nacida en Málaga, soñada en las playas del Palo o en el paseo marítimo del Palo. Eso de hablar del Palo, querido Paco, me recuerda el libro que Felipe Romera escribía, Del Palo Alto al Palo, y al final, no digo que sea la clave de todo, pero bueno, es cierto que es un espacio privilegiado y que es una cierta diferencia, se me permite, en los rectores de Jaén y Huelva que tiene Málaga, ¿no?, que tiene el Palo, y algunas otras playas. Hablaba también, algunas otras zonas del litoral. Hablaba del espacio entre Vélez y Málaga, Rincón de la Victoria, donde Novasoft estuvo algún tiempo, allá cerca de la Torre de Xilxes. Son espacios paradisíacos donde el talento puede cuajar. Pero la pregunta concreta que quería hacerle a Paco, aparte de felicitarle por su trayectoria empresarial y por su exposición, es, él ha comentado esa realidad de cultura de capital riesgo que existe en California y también, sin decirlo, se ha referido, entiendo, a la potencia, ¿no?, de iniciativa empresarial basado, en mi criterio, en la capacidad, también la potencia de investigación que tienen las universidades californianas y algunas más de Estados Unidos y algunas otras universidades del mundo, ¿no? Pero la cuestión es, se hacen esfuerzos, hemos mejorado, qué duda cabe. Hay un recorrido, querido consejero, que en Málaga hemos caminado juntos, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, en el Parque Tecnológico, en Vic Euronova, muchos proyectos compartidos que demuestran la fecundidad de esa colaboración institucional cuando es leal y se trabaja con esfuerzo y con dedicación, pero todo ese camino recorrido yo lo veo insuficiente. O sea, creo que estamos sin haber recuperado el retraso que tenemos en relación a otras zonas del mundo. ¿Qué cabe hacer para que cambie, consigamos esa cultura de capital riesgo, para que, además de que el talento propio fructifique con más fuerza y no se pierda ningún talento innovador o empresarial, emprendedor, como queramos llamarle, podamos captar también talento de fuera y confíe? Y venga también empresas de capital riesgo de fuera diciendo, allí podemos ir porque las ideas, porque las iniciativas, porque la calidad de la investigación, porque el porcentaje de gente que hace investigación en las universidades, etcétera, es importante. Yo quiero felicitar por ese 12% dedicado a innovación, que es modélico, pero ¿qué más se puede hacer para ir más deprisa? Como ha hecho Corea, por ejemplo, como hizo Finlandia en su momento. ¿Por qué no podemos hacer en España, o en Andalucía, al menos, o en Málaga, al menos, dentro del margen de autonomía que tiene un territorio ya local, que es más escaso, evidentemente, los esfuerzos para ir en esa dirección que de alguna forma se ha planteado como escenario ideal? No digo que sea exactamente las palabras, pero se podía deducir implícitamente. Esa es la pregunta concreta y termino como empecé, felicitando a Paco Brionuevo por sus éxitos y por su conferencia. Muchas gracias, querido alcalde. Lo he comentado anteriormente, yo creo que hay que hacer muchas cosas, no se puede decir que no quede recorrido, ¿no?, o no quede definir nuevas estrategias para que realmente nazcan más empresas también con un tamaño mínimo para poder competir no solamente en mercados regionales y nacionales, sino internacionales. Yo lo primero, decir que hoy, en este minuto, en este tiempo, en este momento, tenemos los mimbres necesarios para hacer grandes cosas. Y lo primero que faltaría, y yo aquí también le pido a todos los gestores públicos, a los rectores, etcétera, a todos en general, a todos los actores que participamos en lo que sería el sistema de innovación, que no lo creamos, firmemente no lo creamos. Es decir, por supuesto, puertas abiertas a la hora de capturar un inversor que quiera implantarse realmente en nuestro territorio y quiera crear valor en nuestro territorio. Por supuesto, y todos los esfuerzos que se hagan, pocos serán en ese aspecto. Por supuesto que si hay un investigador que podemos también echarle lazos, que venga a acompañarnos, a desarrollar, por supuesto. Pero yo creo que estamos dedicando mucho esfuerzo a eso y en ese minuto estamos dejando de lado poner más recursos en los inputs que tenemos al día de hoy en nuestros sistemas de innovación, que lo he dicho antes en mi discurso. Muchos emprendedores hoy día
que no existían hace prácticamente una década, hoy los hay. Hoy hay en el parque, porque es el que más conozco, el Parque Tecnológico de Andalucía, yo lo he dicho y lo he escrito, hay por lo menos 50 potenciales Novasoft que en un lustro pueden estar facturando más de 10 millones o 15 millones de euros. No estamos acordando de ellas, estamos pegando en su puerta para preguntarle qué necesitan más para ayudarle. Yo creo que ahí todo el esfuerzo que pongamos, todo el foco que pongamos será lo mejor que podamos hacer. Porque aquí hay una cuestión, insisto, que en mi discurso no parezca que es que todo lo que vale es lo cercano y lo lejano que puede venir. No. Pero estamos también viendo cómo han venido grandes inversiones, cómo al final queda todo en una foto y después esos grandes proyectos de inversión, porque después la toma de decisión está a miles de kilómetros y la raigambre, la relación que hay con un territorio al final la dan los propios del territorio. Entonces tenemos que también no perder de vista ese elemento que está ocurriendo y que es así. Novasoft está muy ligada a su tierra, claro, y va a seguir desarrollando proyectos también en otros territorios, pero no olvidemos a los emprendedores locales que serán las grandes empresas del futuro, por supuesto con su tiempo. Por lo tanto, yo, alcalde, le diría a todos que pongamos foco en ese germen de potenciales empresas que en 5 años están creando valor real, presente y futuro. Rector de la Universidad de Jaén, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a Paco Barrionuevo y también felicitar a los organizadores de este encuentro. Yo conozco bien el proyecto que está desarrollando Novasoft en Geolí, porque la Universidad de Jaén, como tiene que ser, forma parte de la Sociedad Anónima Geolí. Y le quiero agradecer su compromiso con el desarrollo territorial y también con el de los estudiantes y nuestros titulados universitarios. Antes, Felipe Romera le preguntaba qué tenían que hacer empresas del tipo Novasoft para dar un salto cualitativo, o por lo menos cuantitativo, en facturación. Yo creo que ambos elementos están relacionados, para pasar de facturar decenas de millones de euros a pasar a facturar al menos cientos de millones de euros y, a ser posible, miles de millones de euros. Yo, desde el lugar privilegiado de Paco como un gran emprendedor, pero por otra parte como presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga y, por lo tanto, también perteneciente al foro de los consejos sociales, le preguntaría lo siguiente. ¿Qué hay que hacer por parte de las propias universidades, del emprendimiento, de ese ecosistema de la innovación, para que mejoremos el sistema de ciencia, tecnología, empresa, es decir, para que fluya más directamente los resultados de la investigación al tejido productivo? O dicho de otro modo, todos sabemos que ocupamos un lugar preeminente, el 9º, 8º, depende, en generación de conocimiento y, sin embargo, ocupamos, en España me refiero, ocupamos el lugar 20 y tantos según las fuentes en innovación. No nos corresponde, algo está fallando ahí, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Paco, esa cuestión, es decir, ¿por qué utilizamos dinero para generar conocimiento y utilizamos mucho menos el conocimiento para generar dinero, ¿no? Y desde esa doble perspectiva que tú tienes como emprendedor, como innovador y, por otra parte, como un agente privilegiado en el seno de una universidad, pues me gustaría conocer tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Voy a poner un caso, y voy a poner el caso que conozco, el de la Universidad de Málaga. Concretamente, en el anterior Consejo Social que tuvimos, en el último pleno que tuvimos, se aprobó un plan de marketing por parte de la universidad y desde el Consejo Social que va a promocionar los productos y servicios. Imaginaros lo que se está diciendo ya. Sí, ya se está hablando de productos y servicios de la universidad. Sí, primero hay que definirlos y hay que ponerle un precio y hay que un plan de acción. Bueno, pues todo eso está ya en marcha desde la Universidad de Málaga a través del Consejo Social, porque además es idóneo, ¿no? Porque el Consejo Social que representa realmente a la sociedad y así de esa manera no convertimos en comerciales a los investigadores. Tampoco se trata de poner una chaqueta, una corbata y echarlo a la calle. Entonces el Consejo Social creo que tiene un papel fundamental que jugar en ese sentido. Yo creo que la clave está en lo que he dicho anteriormente, unir más empresas, equipos, desarrollar productos y servicios que realmente el mercado demande y para eso es fundamental que estén las dos partes trabajando en conjunto. Y para mí el marco idóneo no es un trabajo puntual, sino incluso llegar a crear
algo que los una, y que mejor que una empresa en conjunto que pueda, lógicamente, hacer que se vean en los consejos de administración, en la junta de accionistas, en las reuniones que hay que seguir, y eso obliga a las partes a trabajar en pro de eso que comentaba. Y no desvía para nada ninguna atención. Por supuesto, la universidad tiene que seguir desarrollando lo que sería tecnología básica. No queremos con esto convertir todo a la universidad. Para eso habrá equipos que tendrán que especializarse, pero es que tenemos, no sé, creo que más de 2.000 equipos dentro del país, nada más que en lo que sería el entorno de Andalucía. Imaginemos cuánto equipo de investigación puede haber en todo el territorio nacional. Por eso yo creo que ahí se está perdiendo una gran oportunidad ¿y dónde podemos romper de alguna manera este círculo que no termina de cerrarse? Bueno, pues muy sencillo. Desde los consejos sociales puede ser un elemento que permita que realmente siente a las partes, tanto empresas como los equipos de investigación, y de ahí nazcan pequeñas espinas universitarias que pueden ser el germen también o el inicio de ese cambio de modelo productivo que tantos todos ansiamos, pero que al final no terminamos de ver cuándo llega. Don Antonio Clavero dice, usted anunció su salida del Club de Empresas Tecnológicas Málaga Valley, lo que se interpretó como una señal de alerta. ¿Se ha reconducido la situación de modo que pueda continuar Novasoft vinculada a esta iniciativa apoyada por el alcalde de Málaga, en la que participan importantes empresas multinacionales? Sí, bueno, la verdad que fue durante una entrevista que tuve con un periodista de La Opinión, concretamente, que me había llamado para una entrevista de Novasoft que iba a salir, y bueno, me preguntó, oye, ¿cómo tal? Y le dije, pues yo me gusta siempre decir la verdad, no fue profeso a decir, oye, que he salido tal. Bueno, después se montó un revuelo en el asunto, y lo último que yo quiero es perjudicar al Ayuntamiento de Málaga, a Málaga en sí, y a un proyecto que ya he dicho y lo he escrito en Tribunas del Sur, que es un proyecto que tiene una ambición importante, que es necesario y que es una forma de poner Málaga en el mapa tecnológico mundial. Dicho esto, también me permito poder hacer una crítica constructiva al mismo, y también lo he escrito, lo he dicho, he tenido reuniones con el alcalde, y me consta que el alcalde nos ha reunido en varias ocasiones y está intentando reconducir esta situación, porque al final yo resumo, creo que es una magnífica oportunidad que vengan presidentes de multinacionales a Málaga, que puedan dar charlas, conferencias, que se quiera, lógicamente, animar lo que sería la inversión en Málaga. Pero yo lo que decía al alcalde era que creo que hay que darle un cambio al modelo. Lo importante es trasladarle el mensaje a esos posibles inversores que vienen a Málaga o a Andalucía, o en general a cualquier territorio, pero que hay un elemento que diferencia Málaga con respecto a otro, que es que hay muchas empresas, muchos operadores locales que pueden ser los magníficos socios de esos posibles inversores que quieren desarrollar un territorio. Como hoy en Málaga, en el Parque Tecnológico, hay muchas empresas con capacidad de poder colaborar, pues yo creo que ahí debemos de poner a las dos partes en situación de igualdad. Entonces yo he notado, y se lo decía, que no existe esa igualdad a la hora de presentación de los proyectos del club, y por tanto yo no tengo ningún problema, por supuesto, con el club, y espero que esas críticas constructivas, que yo creo que es necesario, porque si todos decimos amén a todo, pues al final no avanzamos, ¿no? Y esa es un poco la situación al día de hoy. Pero es que yo siempre se lo he dicho al alcalde, sin acritud y, como no, con respeto máximo al que representa a mi ayuntamiento. Profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. Muchas gracias. He seguido la evolución de Málaga y de Andalucía desde hace muchos años, desde un punto de vista universitario, científico, tecnológico, y desde luego es un cambio radical. O sea, la Andalucía de hoy es un ejemplo precisamente de parques científicos, tecnológicos, de colaboración universidad-industria y, lo que es muy importante, de semillero de empresarios. Hoy Málaga es una fuente de empresarios. Por tanto, yo lo único que quería era trasladar ahora el marco, porque Málaga, Andalucía, España, pero se ha hablado muy poco de Europa. Europa es el lugar donde nosotros, en lo que se llama el área europea de investigación, de enseñanza superior, de promoción empresarial,
¿No cree que Europa, igual que ha hecho en el caso de la investigación básica con el Consejo Europeo de Investigación, el European Research Council, que representa desde el año 2007 una fuente importante de promoción de investigación básica, 1.500 millones de euros por año, cada año para esto, ¿no cree que también debería reconocer el papel sobresaliente de los parques científicos y tecnológicos? Aquí en esta mesa hay muchos de los protagonistas de estos cambios, los rectores de las universidades, el alcalde de Málaga, en el caso de Málaga, Felipe Romera en el caso de los parques científicos, pero a mí me preocupa mucho el papel que tenemos que tener en Europa y el papel de Europa en el mundo, porque la verdad es que yo veo muchos de los defectos que aquí se han aludido, los veo reflejados en la propia Europa. Por ejemplo, las patentes. Mientras no simplifiquemos el procedimiento de pasar el conocimiento a la aplicación, mientras el periodo de gracia, esto lo he dicho aquí en varias ocasiones, de las publicaciones científicas en Europa no sea parecido al de Norteamérica, tendremos menos posibilidades de transformar el conocimiento en patentes y en licencias. El periodo de gracia en los Estados Unidos es de 1 año, como sabe, es inexistente todavía en Europa. O sea, estos son los temas que yo quería aludir y, sobre todo, ¿no cree que los parques científicos y tecnológicos deberían pasar a constituir también uno de los principales motivos de fomento desde Europa de la investigación científica y de sus aplicaciones? Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, en el caso, contestando a la pregunta, concretamente Novasoft en el año 2004 adquirió una compañía en Reino Unido. Yo personalmente me fui allí a liderarla 1 año, cogí a la familia, me fui allí, desde allí lideré Novasoft 1 año. Fue una experiencia donde, bueno, tuve mis heridas de guerra, me costó dinero al final a la empresa, pero aprendimos muchísimo y supimos ver que el territorio no acaba en los Pirineos, ¿no? Que tenemos Europa como un gran mercado. Lo que sí también quiero dejar constancia es que hay momentos donde las empresas tienen que internacionalizarse y no dejarse llevar por las olas de modas que pueda haber en un momento dado. Cuidado, porque al final podemos encontrarnos que al no tener ese tamaño mínimo eficiente que comentaba, a no tener una capacidad de poder ir a otros mercados, primero hay que fortalecerte, hacerte fuerte en ese mercado doméstico que decía antes, que es la lógica empresarial. Con Europa nosotros, concretamente los proyectos europeos, estamos siempre presentándonos, intentando hacer acuerdos, pero en el mundo en el que nos movemos nosotros es más complejo porque las barreras de entrada, la verdad que son pequeñas y en ese sentido nos cuesta mucho poder, primero, ya lo he dicho antes, patentar. Es decir, patentar no se patenta en un desarrollo, sobre todo porque va en contra, es un contrasentido del código de fuente abierta a patente, ¿no? Es decir, que no tiene sentido, cuando lo que se pretende siempre es publicar de manera gratuita a lo que sería el desarrollo que tú haces, ¿no? Entonces, yo claro que sí hay que pensar en Europa y Novasoft concretamente va a seguir en un proceso de internacionalización adecuado a sus capacidades y a su timing. Y los parques tecnológicos. Bueno, concretamente yo he tenido la suerte de viajar con Felipe Romera, con un equipo, con el presidente Chávez en su momento, cuando fue presidente de la Junta, a Finlandia. Estuvimos recorriendo Helsinki, Oula y algunas ciudades de Finlandia, y recuerdo cómo era recibido Felipe Romera por ser director general del Parque Tecnológico de Andalucía, porque el Parque Tecnológico de Andalucía es sede mundial de parques tecnológicos. Está la IAST, que representa a los parques tecnológicos del mundo, en Málaga. Yo creo que él y todos los directores generales de parques tecnológicos y científicos en España creo que están haciendo un trabajo de dar a conocer este esfuerzo y, de hecho, no estoy seguro, es un modelo a seguir a nivel mundial lo que ha sucedido en Málaga, como hace prácticamente 18 años, un cortijo que había allí, que de hecho es la sede social, hoy día hay más de 16.000 personas trabajando al día de hoy, de alta cualificación,
y con una facturación que creo que superan ya los 1.000 millones de euros o mucho más. Felipe maneja mejor las magnitudes del parque tecnológico. Yo creo que sí, los parques tecnológicos sí tienen más proyección fuera de España que dentro. Creo que dentro de España es donde tenemos que darnos cuenta de realmente las joyas que tenemos entre manos. Tenemos ya que ir finalizando, estamos fuera de hora. Alfonso Jiménez, de People Matters, y José Luis Sastre le preguntan qué porcentaje de sus ingresos de clientes le vienen del mercado andaluz, del mercado español y de los mercados internacionales. María Eugenia García, del Centro Tecnológico CITIC, le pregunta si ve en el futuro a Novasoft en la bolsa con la entrada de nuevos accionistas. Bien. Bueno, la primera, como decía, en lo que sería en porcentaje, nosotros estamos muy centrados ahora mismo en comunidades como la extremeña, donde tenemos sociedad constituida allí en Extremadura, en Canarias, como otro gran mercado. Tenemos sociedad constituida en Canarias, tenemos también Murcia, en Valencia, en la Comunidad de Madrid, por supuesto, trabajamos de momento sin oficina, pero tenemos bastantes proyectos, y luego también en el norte de España menos, pero estamos ahora mismo desarrollando, y Andalucía como un principal mercado. Pero quiero dejar constancia de una cuestión importantísima. Es decir, la Junta de Andalucía como organización, como comprador público, al día de hoy creo que maneja un presupuesto, y lógicamente no sé si me pasaré por alto o por bajo, pero unos 300 millones de euros en lo que sería compra pública, tanto en mantenimiento, compra de equipamiento, en fin, todo. Nosotros, Novasoft, en el año 2008 concretamente, que es el dato que tengo, vendimos a la Junta de Andalucía 5.600.000 euros. Es decir, prácticamente no llegamos al 1,5% del total de la compra pública en Andalucía. Yo creo con esto también desmitificar de alguna forma que Novasoft es una compañía que se sostiene de la Junta de Andalucía. Quiero desmitificar, y con esto lo veo en positivo. Veo que tengo mucho que hacer todavía en el mercado cercano, local, y por supuesto a la vez vamos a seguir desplegando nuestras capacidades en otros territorios. Con respecto a lo de la salida a bolsa, yo soy un convencido que las empresas, si quieren seguir creciendo, al final tienen que dejar de esa etapa paternalista de esos emprendedores que comienzan y desarrollan el proyecto. Esa etapa paternalista al final es necesaria porque, como todos sabéis, el ciclo vital de las personas es al final, no deja de ser una campana de Gauss, ¿no? Es decir, al final terminamos en la madurez y en el declive. Y las empresas muchas veces pues caen también porque sus emprendedores pues van cambiando también ese estado vital, ¿no? Yo creo en el MAP, el mercado alternativo bursátil. Yo cuando estaba en Londres estaba el Alternative Investment Market, el AIM, y ha habido una copia magnífica en España que es el MAP, ¿no? El mercado alternativo bursátil. Yo creo que ahí Novasoft se va a ver en unos años. No sé cuánto, pero creo que es necesario. Y si no lo sabéis, el MAP de alguna forma es un modo de incorporar capital a la compañía. Eso es una forma de cash in, no es cash out, es decir, no es una venta para el accionista, sino es una venta para que realmente la compañía se fortalezca financieramente y pueda dar otro salto importante. Y ahí donde veo realmente ese salto internacional con esos apoyos económicos que conseguiremos, si se puede, dentro de lo que sería la salida al mercado de alternativo bursátil. Ya para terminar, vamos a acumular dos intervenciones, por favor, muy brevemente.